Una excelente mañana. Son las 10:03 de la mañana del 7 de mayo del 2020. Muchísimas gracias a la audiencia de Foro Jurídico por la oportunidad de conectarse con nosotros y de tener esta bonita oportunidad de compartir con ustedes en estos nuevos escenarios de aprendizaje y de enseñanza que nos ha obligado y que nos ha aproximado la contingencia y la pandemia. De pronto estas modalidades digitales no eran tan populares y hoy no nos queda de otra, ¿no? Pero eso también ha tenido un lado positivo. Dicen que en esta dicotomía de vida siempre hay que mirar el lado amigable de la situación y también el hecho de pronto tener a grandes catedráticos que de otra manera sería muy complicado el tener acceso a ellos, no por una falta de calidad humana o por una falta de calidad profesional, simple, lisa y llanamente porque no tienen el tiempo a veces de estarse trasladando a las instituciones académicas o no tienen la oportunidad muchas veces de tener una agenda catedrática muy amplia, pues eso nos da la oportunidad de aprovechar estos espacios digitales. Y hoy tenemos un gran invitado con un gran tema que vale mucho la pena el entender y comenzar a resolver, sin duda con uno de los grandes portadores de la voz de la propiedad intelectual en el país y en Latinoamérica. Quiero, antes de dar una breve introducción de su síntesis curricular, agradecerle infinitamente. Maestro Fernando Becerril, muchísimas gracias por la oportunidad de tenerlo aquí. Le digo maestro con M mayúscula y se lo digo con ese reconocimiento que muchos de nosotros tenemos en la materia, ¿no? No por demeritar sus otros cargos y otras especialidades, pero sin duda creo que es un maestro y profesor para muchos de nosotros que nos dedicamos a la materia. Buenos días. Ah, Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a Janet también y a Foro Jurídico por esta invitación. Estoy muy entusiasmado y muy complacido por estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Pues muchísimas gracias. Pues hoy el maestro Fernando Becerril nos va a brindar una muy amena charla, una charla desde el aspecto introductorio y ya después desde el aspecto práctico relacionado con un punto fundamental. El equipo de Foro Jurídico junto con Janet Huerta decidieron llamarle a este webinar La propiedad intelectual para el desarrollo de innovación y tecnología ante la crisis del COVID-19. Ojo, ya sé que muchos pensarán, oye, pues todo el mundo está hablando ahorita del COVID y ahora todas las charlas son en el marco del COVID-19. No, aquí la importancia también de esta charla, uno es quién va a tener la voz durante esta transmisión y segundo, del tema que nos va a hablar Temec, que por sí mismo lo platicábamos off the record, que daría para dar un diplomado, dar otro tipo de curso. Sin embargo, ahorita nos va a dejar las aproximaciones iniciales de este tipo de contenido para que despertemos un par de inquietudes. Antes de darle completamente la voz, cuento un poquito de su síntesis curricular. La realidad es que sería muchísimo más amplio, sin embargo, no quiero robarle tiempo a esta sesión. Pues bueno, Fernando Becerril es socio senior y director de desarrollo empresarial y de negocios en BSB, Becerril Coca y Becerril. Ingeniero mecánico electricista con especialización en electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería. Tiene diplomado en habilidades gerenciales por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ingresó a la firma en 1990 como gerente de sistemas y en el año 2000 asumió la dirección de administración de la propiedad industrial, automatizando los procesos de negocio y diseñando software propietario para las gestiones propias de la firma. En 2010 se convirtió en socio de la firma y actualmente es presidente del consejo de administración de la misma. ¿Cuáles son sus áreas de práctica? Muchos de nosotros la conocemos y para quienes no, él está en área de patentes, marcas, control y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y sistemas. Adicionalmente a sus actividades relacionadas con la práctica en materia en patentes, donde se enfoca particularmente en telecomunicaciones, métodos de negocio y software, es responsable de las relaciones institucionales de la firma con autoridades y asociaciones tanto nacionales como internacionales. Es miembro de ¿quién? Presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, la AMPI, durante el periodo 2017-2018. Nada más, ¿no? Para los que no conocían por dónde estaba el maestro Fernando Becerril, nada más. Ha sido delegado mexicano en Association International pour la Protección de la Propiedad Intelectual. Ahí empecé leyendo en inglés y era en francés desde el año 2011. International Trademark Association, la INTA, por supuesto. Licensing Executives Society en sus capítulos mexicano, LES México, e International LESI. Delegado titular por México en la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, la ASIPI, en los periodos 2009-2012 y 2013-2015. Asimismo, forma parte de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, ADIAT, Federación Internacional des Consells en Propiedad Intelectual, la FICSI,
Intellectual Property Owners Associations, la IPO, American Intellectual Property Law Association, la AIPLA, International Chamber of Commerce, la ICC. Asimismo, tiene reconocimientos y palmares bastante destacables. Patent IP Star for Managing Intellectual Property, esto en 2014, 2015, 2016 y 2017. Trademark IP Star for Managing Intellectual Property en 2017. Marcasur Excellence Award por Editorial Marcasur en 2015, Master in Business Leadership por la World Confederation of Business en 2007 y World Leader Business Person por la World Confederation of Business en 2017. Asimismo, y como lo decía inicialmente, es uno de los grandes mentores de la materia de propiedad intelectual en el país, lo sabemos, y también decirlo con agrado, ¿no? Muchos de nosotros que hemos empezado a subirnos a este tren de la tecnología y de pronto hablar de Legal Tech, de RegTech, empezarle a poner este nombre y apellido de abogado digital, pues el maestro Fernando Becerril viene hablando de esto desde 1990. Entonces, algo sabe sobre la materia y es importante reconocerle esa trayectoria. Pues sin más, yo estoy más que agradecido de la oportunidad de tener aquí la batuta para moderar esta sesión. Les agradecería un montón a los asistentes que tienen un espacio de question and answer. Ya lo ven ahí como una Q &A. En ese espacio, si nos dejan las preguntas que tengan para nuestro increíble ponente del día de hoy, las vamos acumulando y en un momento prudente se las haremos saber al maestro Fernando Becerril, pensando que a lo mejor aproximadamente alrededor de las 10:50 haré esta breve interrupción para que el maestro pueda atendernos las varias dudas que estoy seguro que surgirán sobre la materia. Pues sin más, Foro Jurídico se engalana con la oportunidad de tener a Fernando Becerril. Hoy nos hablará justo sobre estos aspectos de propiedad intelectual, desarrollo, innovación y tecnología ante la crisis del COVID-19. Gracias, Janet Huerta. Maestro Fernando Becerril, los micrófonos y cámaras son completamente suyos. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que me abruma la presentación, la cual agradezco. Y bueno, para todos ustedes, pues no soy más que Fernando Becerril, un practicante de la propiedad intelectual desde hace ya casi 30 años. Seguramente voy a cumplir mis 30 años en cuarentena, porque yo inicié en esto, recuerdo perfecto, 18 de junio de 1990, y de entonces para acá, pues me han tocado muchas cosas. Yo recuerdo, y ahorita que mencionabas, Jaime, del tema del abogado digital, yo recuerdo que hace 30 años, cuando entré al despacho, uno de mis tíos, que era socio de la firma, en ese entonces me decía, oye, ¿tú qué opinas respecto a que se pueda patentar el software? Porque se está discutiendo el tema. Y 30 años después seguimos discutiendo el tema. Así es que es una materia que siempre tiene cosas que analizar, que discutir, que compartir, que revisar, porque es tan dinámica como la vida misma. Y como decía Vladimir Ilich Ulyanov Lenin en algún momento, decía que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas que parecen décadas. Y creo que estas últimas 8 semanas o 10 semanas que hemos vivido, pues han parecido décadas. Han sucedido muchas cosas y bueno, pues ahora de tantas cosas que han sucedido, vamos a tratar de tocar una pequeña parte de lo que nos ha tocado vivir en estas últimas semanas y este acercamiento con la salud pública, que está muy vinculada con el tema de la propiedad intelectual. Hoy pues nos lleva a tener este pequeño webinar que yo agradezco a todos y cada uno de los asistentes que hayan dedicado un poco de espacio y tiempo para acompañarme en este recorrido que tiene la intención pues, de enseñarnos o de permitirnos ver un poco la importancia de la propiedad intelectual en todos los aspectos de nuestra vida y hoy por hoy particularmente en esta contingencia sanitaria. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Es una presentación y empezaría por decir que dado que no tengo suficientemente claro el tema de si todos los asistentes tenemos conocimientos un poco más amplios respecto de propiedad intelectual, sí me permití empezar esta plática con, pues con un análisis, ¿no? De dónde viene la propiedad intelectual, cuáles son las figuras jurídicas y cuál es el contexto de la propiedad intelectual en México
actualmente. Y ya después nos vamos involucrando un poco más en los temas de tratados internacionales, las leyes y cómo vamos actualmente, no solamente en México, sino en el mundo, de esta vinculación de la propiedad intelectual y la salud pública, hasta llegar a un tema que puede ser polémico o no, dependiendo cómo sean las cosas, que son las licencias de utilidad pública. Así es que iniciaré brevemente digamos, con la razón de ser de todo esto que se llama propiedad intelectual, que es la creatividad. Todo surge de una idea abstracta, de alguien que se le ocurrió algo, que lo soporta en algún medio material y una vez de que esta idea está soportada en un medio material, puede ser susceptible de replicarse, de producirse, por lo tanto de protegerse y una vez protegido de explotarse. Y esa explotación tiene, si bien es cierto, la ventaja de que a quien lo creó le representa un beneficio económico, también tiene el gran valor de que ese beneficio, esa creación, esa invención se traslada finalmente a la sociedad, que es lo que tiene como fundamento la propiedad intelectual, generar beneficios a la sociedad. Así es que, bueno, la propiedad intelectual no es más que una herramienta legal de protección para creaciones intelectuales. Y a todos aquellos que son creadores o inventores, pues le da derechos, uno, a ser reconocido como creador, por supuesto, y también derecho a la explotación exclusiva por un tiempo limitado de esa creación o de esa invención. Estos derechos protegen, por un lado, la inversión, tanto en tiempo como en dinero, requerida para innovar, y también fomentan un mercado de competencia leal. ¿Qué figuras jurídicas existen en nuestro país? Bueno, en México hablamos a veces de propiedad industrial, a veces hablamos de propiedad intelectual, a veces hablamos de derechos de autor o decimos patentes y marcas. Bueno, la propiedad intelectual como ya decíamos, es una herramienta legal, jurídica, que permite la protección de dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado a la propiedad industrial y por otro lado a los derechos de autor. ¿Qué son unos y qué son otros? Bueno, la propiedad industrial está básicamente orientada a la protección de invenciones y creaciones de índole industrial y comercial, y los derechos de autor un poco más enfocadas a la cuestión autoral, creativa, a la más pura concepción de la creación en las artes, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, aquí pongo pues, brevemente y sin demorar mucho una pequeña lámina en donde están todos los mecanismos mediante los cuales se puede proteger una idea materializada. La propiedad intelectual, como decíamos, tiene por un lado la propiedad industrial y por otro lado a los derechos de autor. Todo lo que está en azul corresponde a propiedad industrial, todo lo que está en verde compone a derechos de autor, y la propiedad industrial, dentro de sus diferentes herramientas jurídicas, bueno, existen las invenciones, en donde están incorporadas las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los trazados de circuitos integrados. Por otro lado están los secretos industriales. Aquí incluyo los títulos de obtentor o variedades vegetales, que si bien es cierto tienen una legislación por separado, digamos que está incorporada dentro del gran grupo de la propiedad industrial. Y por el lado de las indicaciones, digamos, comerciales, pues están los signos distintivos, que abarcan las marcas, los servicios comerciales, los nombres comerciales. Y en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pues es un capítulo relativamente novedoso en nuestra legislación. Por otro lado, en materia de derechos de autor, como vemos, pues existe la protección de los registros, ya sea de libros, publicaciones o manuales, de los programas de cómputo de obras artísticas, y también existen derechos conexos para editores, productores y las reservas. Unas reservas que son una figura jurídica muy sui generis y que prácticamente solamente en México existe. Ahora bien, en materia de propiedad intelectual, pues las instituciones que regulan nuestra materia en México son, por un lado, el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas,
quien es el responsable de ver todo el tema de variedades vegetales. Y paralelamente, bueno, pues está el sistema de administración tributaria en materia de aduanas, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Por otro lado, a nivel internacional, bueno, pues los grandes entes reguladores de la materia son, por un lado, la WIPO en inglés o la OMPI en español, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, y UPOP, quien es una entidad global que se encarga de la regulación de materia de variedades vegetales. ¿Cuál es el entorno de la propiedad intelectual en México, en nuestro país? Bueno, yo quisiera empezar por hablar del tema de las patentes, ¿no? Cuando hablamos de propiedad industrial, creo que hay dos grandes figuras, que son por un lado las patentes y por otro lado las marcas. Y en términos generales, creo que nos referiremos de aquí en adelante en la plática en estos dos grandes grupos: patentes, marcas y los derechos de autor. En tema de patentes, esta es una gráfica de cómo ha ido evolucionando el número de solicitudes de patente desde el año de 1993 hasta el año 2019. Como ustedes ven, ha habido un crecimiento realmente importante. En el año de 1995, que ustedes ahí seguramente perciben como el punto más bajo de toda esta gráfica, fue en la entrada en vigor del famoso Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en México, el PCT, y hubo una baja sustancial cuando se venían presentando un poco menos de 10,000 solicitudes en el año 94, pues llegaron a ligeramente arriba de 5,000, prácticamente una disminución del 50%, que se extendió por un periodo de 18 meses y a partir de fines del 96, pues empezó a crecer nuevamente la gráfica y llegamos a puntos en el 2015, los más altos históricos, cerca de 18,000 solicitudes de patente presentadas en México. El año de 2019 bajó un poco, como pueden ver la gráfica empieza un poco hacia abajo, y en 2019 llegamos a 15,941, un poco abajo de 16,000 solicitudes. Este es el total de las solicitudes de patente presentadas en México, pero regularmente siempre existe la inquietud de ¿y cómo está el mercado mexicano? ¿Qué tal la industria mexicana? ¿Qué tanto aporta a este volumen de solicitudes de patente? Bien, esta es una gráfica en donde del 100% de las solicitudes hacemos una comparación porcentual de cuántas de ellas son presentadas por titulares extranjeros o no residentes y cuáles por titulares residentes o nacionales. Como pueden ver, en el año 2000, que es donde iniciamos esta gráfica comparativa, pues nosotros teníamos, dice ahí el número 431 solicitudes. Y yo recuerdo, desde hace, ya los decíamos, casi 30 años, el número de solicitudes de patente de titulares mexicanos históricamente había estado en números de 500. Números más, números menos. Y si ustedes ven del 2000 hasta prácticamente 2006, los números rondan alrededor de los 500. Por ahí hay una iniciativa, se reforma la ley de ciencia y tecnología, se otorgan a los investigadores puntos en el Sistema Nacional de Investigación por trabajos no solamente publicados, sino por solicitudes de patente, y eso cambia un poco la dinámica del volumen de presentaciones de solicitudes mexicanas. Si ven, a partir del 2008 empieza a crecer, 2009, 2010, 2011 y hasta el punto máximo que tenemos en el 2018, en donde hay un número de 1,555 solicitudes presentadas. El año pasado fueron 1,305, pero en cualquiera de los casos no representa ni siquiera el 10% del volumen de las solicitudes presentadas, del total de solicitudes presentadas en México, aquellas presentadas por titulares mexicanos. Y esa es una tarea que en nuestro país tenemos como asignatura pendiente. Tenemos que seguir promoviendo para que esta gráfica poco a poco se vaya balanceando. Ojalá, sería ideal, ¿no?, que los números estuvieran a lo mejor en 50-50, cosa que creo que se podría lograr con una política de apoyos a investigación y desarrollo, incrementar la participación del PIB en los proyectos de investigación y desarrollo, y eso a largo plazo podría ayudarnos, insisto, a balancear un poco esta gráfica. Por otro lado, pasando al tema de marcas, esta es la gráfica del número de solicitudes
de marcas presentadas en los últimos años, mismo periodo, 1993 al 2019. Como pueden ver, el crecimiento es notable, es consistente y es sostenido, lo cual habla que nuestra sociedad es una sociedad realmente muy involucrada y muy participa en el entorno del consumo. El número es interesante, son 162,000 solicitudes en el 2019, pero una vez más, preguntando cómo es la participación del empresario mexicano en el entorno bancario, pues aquí hay una diferencia sustancial con respecto a lo que sucede en el mercado de patentes. Ya veíamos en el mercado de patentes que no llegamos ni siquiera a un 10%. Aquí estamos hablando de números cercanos al 70% y en algunos años lo superan, pero simplemente en los últimos 3 años el porcentaje de marcas nacionales es poco abajo del 70% respecto de un casi 30% de marcas internacionales. Así es que, como pueden ver, comercialmente el país es muy activo, hay una gran creación de marcas, de productos y de servicios que se comercializan en nuestro país y todos ellos amparados a través de un signo distintivo que normalmente denominamos marca, que es tal vez la parte más visible de la propiedad intelectual que tenemos todos a la mano. Bien, ahora pasando a un tema que me parece relevante y que esto ya quitando un poco el antecedente de lo que es la propiedad intelectual, nos lleva a cuál es la importancia social y económica de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, yo siempre he estado convencido y cada vez que tengo oportunidad lo digo, que el desarrollo de un país está ligado a sus modelos de protección de derechos de propiedad intelectual. Esto es, a sus leyes que regulan y que protegen a la propiedad intelectual. En México, hasta el 1991 existía una política muy proteccionista. No se permitía la protección de algunas tecnologías, medicamentos agroquímicos, insecticidas, vaya, una cantidad de cosas que favorecían a la industria nacional, a veces con menoscabo de la calidad de los productos. En 1991 se hace una reforma notable a la ley, se cambia por la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial y se genera pues un motor de desarrollo que también es resultado de un compromiso previo a la firma del Tratado de Libre Comercio allá en 1995. El crecimiento del país pues, se ha visto fuertemente influido por esta política de protección y de promoción de la propiedad intelectual, esa política que ha venido siendo adoptada por nuestro país, por las autoridades y por el mismo empresario, y que pues nos han llevado a participar en el concierto internacional. Hemos tenido a partir de eso que firmar múltiples tratados prácticamente en todas las ramas de la propiedad intelectual. Por ahí nos faltan algunos pocos, pero somos digamos, unos actores relevantes y participamos de manera importante en el Concierto Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Sí? Hoy por hoy, y lo sabemos, las economías más poderosas del mundo están asociadas a empresas de alto capital intelectual y a sus carteras de activos intangibles. Y si nos ponemos a ver a las empresas más valiosas o las marcas más valiosas, todas sin lugar a duda, están asociadas a grandes e importantes carteras de propiedad intelectual. Y para ello necesitamos una adecuada apropiación de las innovaciones, de los desarrollos tecnológicos y comerciales, y estos, al hacer una correcta apropiación, pues se convierten en activos intangibles. Y aquí pasamos de una idea, de una creación, después de un proceso de protección, a la generación de activos. Y esos activos intangibles, que hoy por hoy soy el mayor valor que tienen las empresas, pues son susceptibles de ser comercializados mediante licencias de uso o mediante venta. Vaya, cuántas empresas han sido vendidas o compradas simplemente por sus portafolios de activos intangibles, ¿no? Hoy por hoy, insisto, los activos intangibles son los bienes más comercializados que tienen las compañías. Y si hablamos de ejemplos, pues tenemos muchos. Tenemos el ejemplo de Coca-Cola, el ejemplo de Apple, el ejemplo de Amazon, el ejemplo de Microsoft, ¿no? Que son empresas a quienes perfectamente identificamos
como industrias asociadas a portafolios importantes de activos intangibles y que no de manera coincidente hoy son las empresas más valiosas y más rentables en el planeta, ¿no? Así pues, hoy la comercialización de activos intangibles otorga grandes beneficios económicos a los propietarios de los mismos como resultado de todos esos procesos de innovación e inversión. Y decía yo hace un momento, tanto en dinero como en tiempo, en desarrollo tecnológico. Algunos datos antes de entrar otra vez a hablar un poco de la situación actual en materia de tratados y leyes. Algunos datos de signos, digo, de activos intangibles. En Estados Unidos, por ejemplo, la propiedad intelectual se estima que tiene un valor de, dicen ellos, $6.6 billion, ¿sí? Lo cual representa más que el PIB nominal de prácticamente cualquier otro país del mundo. Francia reportó en el 97 ingresos por explotación de derechos de propiedad intelectual que alcanzaron el 8% de su PIB. Y el 8% del PIB de Francia no es un tema menor, es mucho, mucho dinero. Por ahí seguramente ya ni siquiera se acordaban de IBM. Bueno, IBM, para quienes somos ya más mayores, dijeron los clásicos, pues era una industria relevante, hacía computadoras y estaba muy involucrada en temas de tecnologías y ha venido un poco como a no estar tan protagónico en los últimos años en el entorno. Sin embargo, es el mayor solicitante de patentes en la oficina de Estados Unidos. Simplemente en el 2018 presentó 9.088 solicitudes de patente, que con respecto a las 3.125 del 2007, pues es prácticamente un 200% más en apenas 11 años. Los 10 industrias o las 10 empresas que más presentan en el 2018, pues aquí están listados. Como pueden ver, prácticamente todas están involucradas en los sectores de tecnologías de la información. Todas. ¿Sí? Y el primer top filer, digamos, que no es de tecnologías de la información o de la industria del entretenimiento y que se dedica a productos de consumo, que es Procter & Gamble, está en el lugar número 81, con 423 solicitudes. Como pueden ver, una distancia larga respecto de las 9.088 que presentó IBM. Y solo como dato anecdótico, bueno, pues McDonald's cuenta a la fecha con 37.855 establecimientos en 120 países, 69 millones de consumidores diariamente. Solo como detalle curioso, McDonald's hace mucho que dejó de vender hamburguesas. McDonald's hoy su gran negocio es el licenciamiento, las franquicias. Y bueno, por ahí la última película que hablaba de ellos también hablaba de los bienes raíces. Pero bueno, McDonald's por sí solo representa la economía número 90 del mundo. Todo ello relacionado con sus activos de propiedad intelectual. Muy bien. Ahora, por ahí mencionaba Jaime al principio respecto del tema del TEMEC. México ha vivido en los últimos 3 años una dinámica muy intensa respecto de las modificaciones y de las vinculaciones con tratados internacionales. Les decía yo hace un poco, recién acabamos de irnos a La Haya en materia de diseños industriales, pero definitivamente sí, el que mayor relevancia ha tenido pues ha sido la negociación del tratado México, Estados Unidos y Canadá, o el USMCA, como dicen los americanos. Se llevó mucho más de un año de negociaciones internas. Como sucede en muchas ocasiones en la negociación de estos tratados, el capítulo de propiedad intelectual fue uno de los últimos temas en discutirse y finalmente negociarse. Históricamente la propiedad intelectual sí termina siendo un fiel de la balanza en este tipo de negociaciones de tratados. Lo fue en la negociación del TLC a principios de los 90 y lo ha sido en todos los demás. Con la Unión Europea también trajo sus complicaciones en materia de indicaciones geográficas. Vaya, siempre la propiedad intelectual tiene una discusión relevante en este tipo de tratados y acuerdos. Y finalmente, el 19 de junio de 2019 se aprueba con amplia mayoría, 117 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
Y bueno, ¿cuál es la intención del TEMEC? Bueno, se espera que el TEMEC dé certidumbre a la inversión y que promueva la participación de las empresas mexicanas en cadenas globales de valor, como la verdad es que lo ha ido haciendo poco a poco en estos años en los cuales el TLC ha estado en vigor. Ahora, el capítulo de propiedad intelectual, que es el capítulo 20 del tratado, incluye 90 artículos en 11 secciones, pero es probablemente, y eso ha sido dicho a voz en cuello y con muchas pompa y circunstancia por los tres países, es probablemente el tratado de propiedad intelectual más robusto jamás negociado en la historia. La verdad es un tratado muy interesante que regula perfectamente todas las relaciones comerciales entre los países y por lo tanto la propiedad intelectual no podía quedar de lado. La verdad es un tratado que favorece a los tres países y que da derecho a los creadores pues, a disfrutar de los beneficios de la obra, puntualmente en temas de propiedad intelectual, que incentiva la innovación y que promueve la transferencia de tecnología. Pero por supuesto también, y muy importante, que da libertad a las partes de implementar obligaciones en la materia de acuerdo a su orden jurídico interno. Y para no extendernos demasiado, bueno, estos son los 11 capítulos que consta el capítulo 20 del TEMEC, todos relacionados con temas de propiedad intelectual, que van desde disposiciones generales, pasan por marcas, patentes, diseños industriales, derechos de autor, indicaciones geográficas, nombres de países, y que bueno, para ser muy sucinto y no extendernos demasiado en los detalles, porque esto solamente necesitaría mucho tiempo para discutirse y analizarse, cosa que ya ha sucedido. Bueno, el tratado está ya a pocos días o semanas de entrar en vigor, así es que de manera general, bueno, reconocen a las marcas no tradicionales, que ya están en nuestra ley, se amplía el plazo de vigencia de los derechos de diseños industriales de 10 a 15 años, se conserva el derecho de publicación al autor por su vida más 70 años después de la muerte, se pueden considerar derechos conexos a intérpretes, productores y radiodifusores que publiquen una obra, se establecen medidas tecnológicas de protección para controlar el acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido, hay un reconocimiento de las indicaciones geográficas y definición de procedimientos de protección. Este fue un tema también muy complicado de negociar, porque Estados Unidos no tiene indicaciones geográficas. Se da protección de datos para productos químicos agrícolas de 10 años. Se hace una propuesta de ajuste de plazo de patente por reducciones irrazonables, que es un tema siempre discutible, siempre ácido y que seguramente seguirá las discusiones hasta en tanto la nueva ley de propiedad industrial se promulgue, pero bueno, siempre será un tema complicado de conciliar. Da protección de datos diferenciada a nuevas moléculas, nuevas indicaciones o formulaciones y productos biológicos, reconoce la importancia de las sociedades de gestión colectiva, existe un compromiso de fortalecimiento a la protección de secretos industriales con medidas civiles y administrativas e incluso penales por apropiación indebida, no autorizada y dolosa. Eh, existe por ahí un compromiso de aseguramiento de medidas y procedimientos de observancia de derechos y propiedad intelectual. Se fortalecen medidas sin frontera. Y bueno, todas estas previsiones que establece el capítulo 20, pues tiene periodos de implementación diferenciadas que van entre 2 años y medio y 5. Ya mencionaba de los compromisos de adhesión a algunos tratados y acuerdos. Y tal vez lo más importante es que existe el establecimiento en un comité de derechos de propiedad intelectual entre los tres países que harán una revisión periódica y pormenorizada de todas las políticas de los tres países en materia de propiedad intelectual, lo cual nos permitirá garantizar la armonización, la homologación de estas de la práctica de nuestras materias en los tres países, cosa que esperemos que nos traiga beneficios a todos. Esto es en materia de TEMEC, insisto, para no demorarme demasiado. Hablando ahora de las reformas a las leyes de propiedad industrial y derechos de autor, bueno, pues como resultado de la negociación del TEMEC, había que hacer muchos ajustes a nuestras leyes, no muchos, pero sí algunos más sustanciales que otros. A la fecha existen 9 iniciativas de reforma
en materia de propiedad industrial. Aquí las planteo, no entraré en detalle en ninguna, están puestas en la pantalla, que van desde temas de procedimiento en materia de patentes hasta daños y perjuicios, pasando por temas a lo mejor un poco más colaterales, como la incorporación del lenguaje inclusivo. 9 iniciativas en materia de propiedad industrial, y en materia de derechos de autor existen 6 iniciativas, una de ellas del senador Monreal, que la verdad es que parece ser que muy, muy robusta, muy interesante. Y bueno, insisto, no entro en detalle porque si no, se nos va el tiempo más allá de lo que esperamos, ¿no? Existen una propuesta de parte del senador Ernesto Pérez Astorga, el 14 de noviembre del año pasado presentó una nueva ley de propiedad industrial que parece ser que hay por ahí alguna intención de cambiarle el nombre por Ley de Protección a la Innovación Industrial. Ya veremos qué sucede. Pero que de manera muy, muy sucinta, diría yo, en materia de patentes, pues por ahí hay alguna aclaración que se está haciendo o que se pretende hacer respecto al concepto de experto en la materia. No incorpora nuevos usos, cosa que se está buscando que se incorpore. No prevé divulgación por terceros y existe una propuesta de reducción de oficios de forma y fondo. En materia de marcas, incorpora un texto que viene aquí y que se estima que es ambiguo. Estamos intentando que se modifique para que quede perfectamente claro y sin interpretaciones. Se pretende la incorporación de un sistema multiclases. Se limita a 5 días para exhibir un documento de poder y, bueno, un solo oficio para estudio de forma y fondo. Y el caso de contenciosos, que tal vez sea la joya de la corona de toda esta iniciativa, pues la incorporación de la posibilidad de ir a daños y perjuicios sin necesidad de agotar el procedimiento ante la autoridad administrativa, que en este caso sería el INPI. Yo diría que en materia de propiedad industrial nuestra ley es bastante buena y que esta propuesta de nueva ley de la propiedad industrial también es bastante buena. Tiene, como siempre, cosas perfectibles, pero pues ya está en comisiones, ya parece que está en dictamen. Estaba a punto de subirse a pleno justo antes de que se suspendieran las actividades del Senado. Y bueno, no sabemos realmente qué va a suceder, pero esperaríamos que una vez que se retome la actividad en el Senado, sea una de esas leyes que entren en la fila, en las primeras para discutirse, y pues que tengamos una nueva ley de propiedad industrial que eventualmente se llamará Ley de Protección a la Innovación Industrial. Esto es, digamos, una actualización breve en materia de leyes y tratados en nuestro país. Y bueno, nos vamos ahora al tema de la relevancia de la propiedad industrial en esta contingencia. La verdad es que hasta hace 3 meses o 4 estábamos muy agobiados con el tema del cambio climático y con temas un poco más de visión de futuro y de sustentabilidad de nuestro planeta, ¿no? Pero esta pandemia ha cambiado dramáticamente nuestra vida, al grado de que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos se suspendieron, que solamente había sucedido en temas de guerras mundiales. Para aquellos fanáticos del Cruz Azul, la Liga MX parece que ahora sí la podía haber ganado. Para aquellos que le vamos a los Lakers, era una gran temporada y pudimos haber tenido a Kobe Bryant, más a Kobe Bryant, no, a LeBron James ganando un campeonato con Lakers, pero también viajes de trabajo, congresos, vacaciones. Seguro que más de alguno de nosotros tuvimos por ahí algún boleto para ir en Semana Santa a algún lado, algún viaje tal vez a alguna playa en México o en Estados Unidos o en Europa, y todo esto se ha visto trastornado. Hoy nuestro lugar de trabajo es radicalmente diferente al que era hace 10 semanas. Nuestra forma de interactuar ha migrado de un trato personalizado, frente a frente, con contacto físico y muy sociable, a limitarnos a hacerlo mediante estos medios electrónicos, pero también la forma de comprar ha cambiado. Habemos muchos que todavía somos románticos y nos gusta ir a las tiendas. Había ya una gran generación, sobre todo de jóvenes, que les gustaba ya comprar todo en línea. Yo no me veo comprando zapatos en línea, pero bueno, sí hay ya un gran grupo de gente intentando
o comprando en línea, pero esta crisis también nos ha obligado a que nosotros replanteemos eso. Hay hoy mucha gente que compramos el súper en línea, que lejos de pretender salir a la calle, los productos nos llegan a la casa, ¿no? También nos ha cambiado y ha impactado en cómo administramos nuestro tiempo. El home office, si bien suena muy cómodo, no ha sido fácil, sobre todo para quienes tienen hijos, porque además los hijos pues también están en homeschooling, ¿no? Por ahí dicen, así es que atender a los hijos en la escuela, más la casa, más el trabajo, más todo lo que tenemos que hacer, pues ha cambiado nuestra vida diaria. El concepto de lo que era nuestra normalidad, y hoy por hoy la velocidad del Internet pues ha tomado una relevancia que antes, pues lo más que sucedía es que medio se trababa en Netflix, ¿no? Así que muchas cosas han cambiado en nuestra vida en estas últimas semanas, y por supuesto también pues ha generado un impacto en las industrias. Esta gráfica seguramente ustedes la han recibido por muchos lados. Es una gráfica que hizo una empresa que se llama Decode, que hace análisis y que nos plantea muy claramente cómo está el mercado de los ganadores y los perdedores con esta crisis. Por supuesto, turismo, placer y las líneas aéreas están prácticamente en quiebra. Ya inclusive Warren Buffett dijo que saca sus acciones de American Airlines, cadenas grandes de hoteles, vaya, están realmente en crisis. Marcus Niemann acaba de avisar su bancarrota. Y por otro lado, pues el tema de salud, el tema de alimentos, el tema de comunicaciones y comercio electrónico, pues son los sectores que mayormente van a verse beneficiados, ¿no? Así que hay sectores industriales deprimidos. Hoy la economía está basada en industrias de comercio electrónico, servicios médicos, cuidado personal, mensajería. La mensajería ha tomado una relevancia notable en las últimas semanas y, por supuesto, los sistemas de telecomunicaciones, sin dejar de lado la participación de consumo de alimentos, transporte y educación. Esta contingencia nos va a obligar a replantear muchos procesos en nuestra vida. Y ese replanteamiento de procesos en nuestra vida también va a ser un factor que motive el desarrollo de nuevas tecnologías. Y hablo de nuevas tecnologías no solamente desde el punto de vista de tecnologías de la información, tecnologías de todo. Logística, manufactura, transporte, vaya, todo se va a ver afectado con este crisis. Y dicen que las crisis pues, son oportunidades de crecimiento. Esta crisis, que si bien es una crisis de salud, también es una oportunidad para desarrollar e impulsar que migremos hacia nuevos paradigmas y se desarrollamos nuevas formas de sobrellevar y de atender lo que ahora llaman la nueva normalidad. Que yo no sé si tengamos que acostumbrarnos a una nueva normalidad o tendremos que buscar regresar a nuestra normalidad. Pero bueno, como sea, esta crisis nos lleva a oportunidades y hoy por hoy es importante capitalizar esta situación extraordinaria y generar desarrollo tecnológico para la nueva forma en la cual vamos a interactuar, comprar, trabajar y estudiar en los siguientes semanas, meses, años y no sabemos hasta cuándo. Tendremos que adaptarnos a los nuevos paradigmas y por ello es importante que para todo este proceso de innovación pues exista apoyo tanto público como privado, ¿no? Hoy, por ejemplo, las industrias intensivas de propiedad industrial representan en Estados Unidos más de la tercera parte del PIB total de Estados Unidos. Y mucho de ello es con aportación privada, no solamente pública. Requerimos recursos públicos e inversión privada en los procesos de innovación porque eso nos va a permitir desarrollar nuevas tecnologías, nos va a permitir generar empleos en industrias intensivas de propiedad industrial en el mundo y estos van a crecer de manera rápida en la próxima década, más de lo que lo han hecho en estos últimos años respecto de los trabajos tradicionales. Tenemos que aprovechar los clústeres de información para promover el desarrollo. Y bueno, en este mismo sentido, hay ya muchas iniciativas a nivel mundial para facilitar el acceso
a información relacionada con sectores económicos, en este caso ya involucrados directamente con la pandemia que hoy estamos viviendo. Y traigo a la mesa simplemente un par de ejemplos, ¿no? Esta sociedad se llama Prosur, es una sociedad de propiedad intelectual en Latinoamérica y generó un documento público que es un boletín de patentes que están en el dominio público y que tienen tecnologías relacionadas para combatir el COVID. ¿Como cuáles? De pronto pensamos en la medicina, el medicamento, la vacuna, pero hay muchas cosas relacionadas con esto. Primero, es una tecnología que Brasil publica que está en el dominio público sobre un ventilador de flujo continuo para ahora el tema de la contingencia y los respiradores auxiliares para personas que tienen el COVID-19, ¿no? En Chile, por ejemplo, también publica una patente que está en el dominio público ya está caduca, y que habla de un protector quirúrgico con sistema de aire para atender la contingencia, por ejemplo. En Colombia también se publica a disposición pues, un respirador pulmonar de alto desempeño. Y como estas, muchas otras tecnologías, desde la manufactura de tapabocas, de caretas, ya hablamos de respiradores, monitoreo, equipos de monitoreo, algunos productos farmacéuticos. Vaya, hay una cantidad de cosas que ya existen y que no sabemos que están y que nos evitan, como es parte de la intención de la propiedad industrial, pues evitar el retrabajo. ¿Para qué tratar de redescubrir el agua tibia cuando ya existe? Y estos esfuerzos de este grupo latinoamericano de publicar todas aquellas patentes que están en el dominio público o tecnologías que están en el dominio público y que pueden atender la contingencia. Por otro lado, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, hizo una plataforma específicamente para el tema de COVID-19, en donde hace una compilación de todas las políticas públicas que existen alrededor del mundo en la materia. Aquí hay simplemente una página que están todas las operaciones de las oficinas de propiedad industrial y cuáles son las que han definido cada una de ellas. Pero me llama la atención, y ustedes ven aquí que hay una pestaña que dice Voluntary Actions. Nos vamos para allá y ya hacen un análisis de todas aquellas acciones voluntarias que ha hecho tanto la academia como la industria, como algunas ONGs para apoyar y aportar en este manejo de la contingencia del COVID-19. Por ejemplo, aquí dice que la Universidad de Calgary ha puesto a disposición contenidos que tenían ellos como reservados, los han puesto a disposición de la gente. La Universidad de Harvard también pone su biblioteca a disposición. Ahora, durante la pandemia, la Escuela de Negocios de Harvard ha publicado un Global Policy Tracker que compila toda la información económica de políticas implementadas en la materia. El MIT ofrece acceso libre a sus bibliotecas y pues ahora para el tema de educación a distancia, vaya, se suman cada quien desde su entorno al esfuerzo de cómo podemos atacar la pandemia. Y atacar la pandemia no solamente es, que por supuesto es lo más relevante, el tema estrictamente médico, pero también el tema humano, con toda la gente que estamos hoy en una circunstancia diferente a la que estábamos acostumbrados, en una situación de confinamiento y que también tenemos que buscar una manera en la cual nosotros mismos nos sintamos mejor y desempeñemos mejor. Y por otro lado, en materia de corporaciones o de empresas, AVI, por ejemplo, en materia de patentes, pues se ha declarado que no va a hacer valer sus derechos de patente respecto de Caletra. Caletra es un medicamento que está en estudio para evaluar si podría ser susceptible de usarse en el tratamiento de la enfermedad. Así es que, bueno, pues ellos se suman en ese sentido. Amazon, por ejemplo, ha dado acceso a sus patentes para ayudar a la Organización Mundial de la Salud en temas de tecnologías de cloud computing y pone a su disposición también su infraestructura de procesamiento de datos. Vaya, y como esas hay realmente una
cantidad importante de empresas y de instituciones que se suman para que puedan, de alguna manera, más rápida y más eficazmente encontrar una solución a la situación de emergencia que estamos viendo. IBM también, en materia de patentes, pues pone a disposición patentes que describen agentes antivirales que tienen ellos, y además pues también ponen toda su infraestructura informática para apoyar a los procesos de desarrollo de vacunas que están dándose de manera pues muy aceleradamente en todo el mundo. Así es que bueno, estos son algunos de los esfuerzos que se hacen para ayudar de alguna manera a atender los temas de la contingencia desde diferentes puntos de vista. Ahora bien, desde el punto de vista de la industria farmacéutica, creo que es importante y además atractivo, y es de inquietud de muchos de nosotros hablar cuál es el panorama del desarrollo de una vacuna para COVID, ¿no? Y no pretendo hacerla de científico, estoy muy lejos de saber el tema de farmacéutico y clínico de la generación de vacunas, pero bueno, a título nada más de datos, de datos duros, bueno, la secuencia genética del SARS-CoV-2 fue publicada apenas el 11 de enero del 2020. La verdad, estamos hablando de 3 meses de hoy. Detonó esto, por supuesto, una intensa actividad en investigación y desarrollo alrededor del mundo. El impacto que la pandemia puede representar desde el punto de vista económico y social motivó que se decidiera cambiar los paradigmas, cambiar las plataformas tecnológicas para el desarrollo de vacunas y buscar una forma de hacer un desarrollo acelerado de la vacuna. La primera candidata a vacuna para COVID-19 entró en pruebas clínicas en humanos el 16 de marzo, con una rapidez sin precedentes. Nunca en la historia había habido un desarrollo de una vacuna en tan poco tiempo. Imaginemos que fue el 11 de enero que se publicó la secuencia genética y el 16 de marzo ya estaba una candidata entrando a pruebas clínicas. Para el mes de abril, estamos hablando de hace 3 semanas, existían ya 115 candidatas a vacuna a nivel mundial, de las cuales 78 ya se confirmaban como activas y 37 todavía no estaban confirmadas como activas. De esas 78, 73 estaban en fase preclínica. ¿Qué pasa con las otras 5? Bueno, las otras 5 ya están en fase clínica. Las pongo aquí simplemente para que las tengan como referencia. Estamos hablando de 5 candidatos a vacuna, tienen las características ahí, en qué fase están y quiénes son, digamos, los líderes en el proceso de innovación, ¿no? Como pueden ver, pues hay por ahí al menos un par de candidatos a vacunas de origen chino. Y bueno, el mundo se está moviendo rapidísimamente en este sentido. Hay múltiples empresas farmacéuticas, porque son los que están desarrollando la vacuna, pero también hay múltiples empresas farmacéuticas, de las grandes, de las que conocemos, de cuyos nombres nos son cercanos y a los cuales identificamos perfectamente, que están comprometidas a apoyar los esfuerzos para el desarrollo de la vacuna COVID-19. No solamente haciendo sus propios desarrollos, sino también poniendo a disposición licencias tecnológicas que apoyen al desarrollo de la vacuna de otros que estén en la misma tendencia de desarrollo. Los actores hoy en esta carrera por el desarrollo de una vacuna son mayoritariamente industria privada. Y muchos de ellos están realmente involucrados y no necesariamente son grandes laboratorios transnacionales. El 22% pues son proyectos liderados por academia, por el sector público, por otros tipos de ONGs. Esta carrera que tiene apenas 3 meses, pues como decía yo, ha llevado a los grandes laboratorios a participar, a poner todo su empeño, toda su experiencia y todo su entusiasmo en buscar el desarrollo de la vacuna, pero también hay muchos pequeños desarrolladores participando, lo cual pues nos lleva también a que tenemos que
tener claro que habrá que buscar cuando se logre obtener una vacuna, pues habrá que buscar que se pueda garantizar la producción y la distribución, porque si quien desarrolla la vacuna es un desarrollador pequeño, que por supuesto le traería muchos galones y beneficios a futuro, pero en el corto plazo van a necesitar hacerse una coordinación importante con aquellos grandes manufactureros de productos farmacéuticos o de medicamentos para que se pueda atender la gran demanda que se va a generar como resultado de la, de, pues, del desarrollo de la vacuna, ¿no? Y bueno, los estudios más optimistas dicen que para principios del 2021 ya podría existir un producto disponible para atacar la emergencia, lo cual, si bien es cierto, a lo mejor puede desalientarnos un poco, decir, uy, hasta el 2021 faltan 8 meses, ¿no? La verdad es que sería un tiempo récord y un cambio de paradigmas, como lo decía yo hace rato, en el desarrollo del producto, porque normalmente un producto farmacéutico se lleva aproximadamente 8 o 10 años, ¿no? Desde que se genera la primera investigación hasta que se tiene un producto realmente disponible para comercializar. Se estiman 10 años. En los mejores momentos y las mejores condiciones se han logrado 5, pero que esto se logre en un periodo de un año realmente es un gran avance para la industria y, por supuesto, un gran beneficio para todos nosotros, porque esta redefinición de paradigmas para el desarrollo de nuevas vacunas y de nuevos medicamentos también nos va a permitir que hagamos más eficiente el desarrollo de todos los demás medicamentos, no solamente de este en particular. Y bueno, respecto de también en la industria farmacéutica, el tratamiento a COVID, bueno, se han hecho muchos intentos de buscar un tratamiento que ayude a controlar los síntomas del COVID o que nos permita evitar los decesos, que es finalmente lo que más se busca. Se han hecho intentos con muchos actuales retrovirales. No hay evidencia alguna de que alguno de ellos sea funcional. Y bueno, traemos el caso del remdesivir, ¿no? Que hay realmente un auge a nivel mundial porque pareciera que remdesivir pudiera traer algún beneficio en los pacientes en los cuales lo han usado de manera terapéutica y se han logrado disminuir, atenuar o eliminar los síntomas del COVID. Sin embargo, no existe evidencia que esto sea cierto. Y bueno, hoy el titular de los derechos de Remdesivir, que es Gilead Sciences, por ahí dicen que nunca un rayo cae 2 veces en el mismo lugar, pero coincidentemente Gilead era el titular de los derechos de los Tamivir, que muchos de nosotros ubicamos con el nombre comercial de Tamiflu, que fue el medicamento que también en su momento ayudó a que se controlara eh, la emergencia sanitaria con la influenza H1N1. Así es que, pues parece que Gilead está otra vez en el candelero, parece que tiene alguna posibilidad de que uno de sus productos pudiera ser funcional para atender la enfermedad. Y bueno, lo que sí es que hay que esperar a que los estudios revelen si es viable que se use el Remdesivir para el tratamiento de la enfermedad. Si así lo fuera, pues entonces ya tendríamos que sentarnos a hablar de otros temas, porque cómo vamos a tener acceso a ese medicamento. Y un tema, y el último que mencionaré, pues es el tema de las licencias de utilidad pública. ¿Qué es una licencia de utilidad pública? Bueno, para empezar, el capítulo 2 de la ley de propiedad industrial establece que los derechos para los titulares de patentes son que si es un producto, pues tienen derecho a impedir que otras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen un producto patentado sin su consentimiento. Y si es un proceso, pues el derecho a impedir que otras personas usen el proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente por este proceso. ¿Qué sucede? Vamos a poner el caso hipotético de que el Remdesivir pudiera realmente ser un producto farmacéutico que se
pudiera utilizar para el tratamiento de COVID. Bueno, en ese caso tendría que apegarse al artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, que en su capítulo de licencias y transmisión de derechos establece a la letra. Dice, por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren estas, el instituto, por declaración que se publicará en Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública. En los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población. ¿Qué quiere decir? Que si el titular de los derechos de una patente que pudiera ser útil en el tratamiento de la enfermedad, en este caso de esta contingencia, pues si por alguna razón esa titularidad, insisto, por la razón que sea, impide, entorpece o encarece la producción o prestación o distribución del producto, pues tendría que atenerse a una licencia de utilidad pública. ¿Qué condiciones tendrían que existir para que eso sucediera? Bueno, tendría que haber una declaración por parte del Consejo de Salubridad General de emergencia por enfermedad grave y declarada de atención prioritaria. Una vez hecho eso, debe existir una publicación en el Diario Oficial que con la declaración que determine la explotación de ciertas patentes mediante concesión de licencia de utilidad pública, en los casos en que de no hacerlo, ya lo veíamos, entorpezca o encarezca la producción, la prestación o distribución del bien, ¿no? Una vez publicada la declaratoria de atención pública, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública y entonces la autoridad podrá otorgar a la brevedad, en el tiempo que amerite, en un plazo no mayor a 90 días. Suponemos, y los acuerdos que el INPI ha publicado, esperaríamos que si este fuera el caso, todavía no sabemos si siquiera se va a declarar la emergencia de atención prioritaria, pero si este fuera el caso, pues entonces entendemos que el INPI otorgará la licencia en pocos días. Realmente parece que hay una conciencia clara de que si esto fuera el caso, el INPI reaccionaría de manera expedita. El titular de los derechos de propiedad intelectual, y es importante, tendrá derecho a un monto de regalías que corresponderían y que serían establecidas por el INPI. Y bueno, importante, la concesión de esta licencia tendría la misma vigencia que la situación de emergencia. ¿Cuál es el antecedente de esto? En México, aun y cuando está en la ley establecido todas estas características de un procedimiento muy claro y definido, no existe en la historia de nuestro país un antecedente de licencia de utilidad pública. Lo único más cercano fue en el 2009 con la influenza H1N1, en donde pues se pretendió conceder licencias de utilidad pública. Sin embargo, quien ostentaba los derechos de propiedad intelectual de los Celtamivir en ese momento y de la comercialización, garantizó la producción y la distribución del producto, y por ello la autoridad concluyó que no existían todas las condiciones necesarias para que se declarara una licencia de utilidad pública. Así es que hoy por hoy, en nuestro país, no tenemos ningún antecedente de alguna licencia concedida. No sabemos si esta lo sea, pero bueno, habrá que esperar los próximos días o semanas y depende de cómo se desarrollen las pruebas clínicas, los estudios sobre la viabilidad del uso del medicamento para atender al COVID, pues ya veremos qué se tendría que hacer. Pero lo importante es que la legislación mexicana tiene planteada una excepción en la cual se permitiría, en caso necesario, la concesión de una licencia de utilidad pública. Y bueno, yo hasta aquí dejaría la presentación de mi parte y pues Jaime, te devuelvo la palabra por si hubiera algo por ahí, algunas preguntas que se pudieran responder o que hubiera. Pues mi querido maestro, ¿qué te digo? La verdad es que te diría que es una pregunta la que te hicieron, pero te hicieron muchísimas. Entonces voy a tratar de intervenir lo menos posible para dejarte completamente el micrófono y responderlas de buena manera, no sin antes agradecerte la increíble clase. Yo te lo dije, que
que esto más que un webinar iba a ser una clase para todos nosotros y qué padre tenerlo de esa manera. Si te estuvieran formulando preguntas tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas, trataré de formularlas de la manera más ordenada posible. De entrada, pregunta Josué Hernández. ¿Cómo se protege la propiedad intelectual en el mundo digital? Y si en su caso, el phishing puede complicar esta protección. Bueno, la propiedad intelectual se protege de la misma manera que se protege en el mundo físico. La legislación en materia de derechos de autor es muy clara y muy precisa en cómo se debe proteger. Cualquier contenido, software, es perfectamente protegible y se puede hacer valer los derechos de propiedad intelectual, ya sea en el entorno físico o en el entorno digital. Así es que, bueno, si bien es cierto, es una ley a lo mejor diferente a la ley de propiedad industrial, sí es perfectamente protegible. Y la segunda parte, me decías, Jaime, respecto al tema del phishing, si eso puede complicar, pues sí, la verdad es que sí, el phishing es uno de estos lastres que venimos viviendo en el entorno digital y que sí, de alguna manera puede generar algunas complicaciones de protección, pero bueno, insisto, la legislación nacional en materia de derechos de autor es suficientemente robusta como para poder tratar de atender de la misma manera que en el mundo físico a lo mejor se atiende la piratería o algunos otros temas sensibles, este, algunas actuaciones tipo phishing o algunas otras que sí pueden llegar a entorpecer los derechos de protección eh, eh, de los autores, ¿no? Perfecto, maestro. Esta pregunta me gustó muchísimo porque justo va en el antecedente de lo que comentabas de manera inicial, que desde 1990 se está discutiendo si un programa de cómputos y su código fuente va al universo de patentes o al universo de derechos de autor. Hace poquito me invitaron a dar una charla con el doctor Rafael Pérez Miranda y justo discutíamos todavía esto, ¿no? Él no está muy cómodo con el hecho de saber que el código fuente pertenece al universo de derechos de autor y que aparte se le dé la categoría de obra literaria. Por lo menos a mí, el 80% de mis clientes se dedican a tratar temas de código fuente y lo que yo platicaba con él es, digo, si los vieras trabajar realmente te darías cuenta lo artístico que hay detrás de esto, ¿no? Y encontrar los puntos finos detrás de su lenguaje. Quizá más adelante valga la pena que las leyes, la ley de propiedad industrial o la ley federal de derechos de autor le dé un tratamiento particular lejano del universo de las obras literarias, pero pues justo va en ese sentido la pregunta. Coincido Luis, contigo, Jaime, coincido contigo totalmente. Yo la verdad es que creo y tengo años diciendo, creo que tendríamos que dar un paso adelante y ahora que estamos rompiendo paradigmas en muchos sentidos, también tendríamos que buscar en romper uno y dar una protección sui generis a los programas de cómputo. Si no son patentables, no son patentables y claramente están excluidos, son protegibles mediante derecho de autor, pero la verdad es que hay muchos argumentos en favor y en contra respecto de si deben o no. Son artísticos, coincido contigo. Yo, y como decías en mi currículo, he estado muy cercano a la parte de informática y sistemas, entonces sé lo que implica desarrollar un programa de cómputo y cómo si es prácticamente una obra de arte, cómo la van armando y construyendo y le ponen, ¿no? Pero también es un método matemático, ¿no? También es un método matemático que tampoco es protegible. Y también podría considerarse como una yuxtaposición de invenciones, porque son pequeños módulos que se van armando. Entonces, si hay muchos elementos y coincido contigo, yo creo que debería tener una protección sui generis un poco más allá del derecho autoral, con un poco más de dientes, si queremos decirlo así, pero que definitivamente no pueden ser protegibles mediante la propiedad industrial, solamente el derecho de autor. Hay algunas pequeñas porciones y con ciertas condiciones, siempre y cuando estén incorporados en dispositivos, que podríamos intentar buscar protección mediante patente, pero así, el código fuente, no, definitivamente no se puede. perfecto. Pues con eso queda lista la respuesta a favor de Luis Astudillo. Y comentan una tercera pregunta que me parece que justo con la presentación aclarabas que no es del todo el cierto, pero preguntan, ¿por qué cree que en México no se invierte tanto en la obtención de patentes? Ay, mira, y estoy seguro que muchos
Voy a dejar de compartir la pantalla, creo que yo estoy seguro que muchos de nosotros que nos hemos dedicado a la propiedad industrial por muchos años y quienes no, quienes han tenido menos tiempo, la verdad es que me parece que hemos tenido muchos casos de una falta de cultura respecto de lo que implica la protección de derechos de propiedad industrial o intelectual. Yo he tenido clientes a quienes he tenido personalmente eh, asesorando que han decidido abandonar solicitudes de patente porque les implica, o más bien, porque lo conceptualizan como un gasto, no como una inversión. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en una cultura de la propiedad industrial. Veíamos en la gráfica de patentes cómo el volumen de patentes de solicitudes de patentes había crecido a raíz de la modificación de la ley de ciencia y tecnología. Tenemos que hacer algo también con el industrial. Y uno de ellos, y perdón que me vaya a la parte a lo mejor más, más pura de todo el proceso, pues tenemos que irnos al proceso de educación. A mí me sorprende que hoy la propiedad industrial se dé solamente como una materia, en algunos casos optativa, en algunos casos obligatoria, en la carrera de Derecho y nada más. Esta materia tendría que darse en todas y cada una de las carreras que se den en cualquier facultad, en cualquier universidad. De la misma manera que se da contabilidad básica, de la misma manera que se da matemáticas básicas, de la misma manera que se da introducción a derecho, o de la misma manera que se da cualquier materia, propiedad intelectual tendría que ser una materia de tronco común y de los primeros semestres en cualquier carrera, para generar esa conciencia, para generar eh, ese estado de vigilia respecto del valor que representa la propiedad intelectual, no solamente en su estado más puro, sino también de manera económica. ¿De qué manera podemos nosotros como país generar una mayor cantidad de activos de propiedad intelectual? Y el ejemplo lo tenemos con Corea. Corea hace 40 años estaba en condiciones que presentaba muchos menos solicitudes de patente que nosotros. Estamos hablando de 40, 50 años, no estamos hablando de en el siglo XVIII o en el siglo XIX, pocos años. Vaya, algunos de nosotros ya habíamos nacido cuando eso sucedió. Y hoy Corea, ¿quién no tiene, a lo mejor muchos tendrán algún teléfono, alguna televisión o algún electrodoméstico hecho en Estados Unidos, pero ¿quién no tiene un teléfono, un electrodoméstico o una televisión no hecha en Corea? Se han convertido en realmente bastiones del desarrollo tecnológico, cuando menos en ciertos sectores. En sectores de las telecomunicaciones han participado mucho, pero cambiaron sus políticas públicas, hicieron políticas públicas exprofesas para el desarrollo tecnológico, para el apoyo a los empresarios nacionales para fomentar esas, desarrollar, ese proteger, ese crear activos, ese comercializar activos, que finalmente pues, es lo que genera un beneficio económico, no solamente a las personas, no solamente a las empresas, sino a los países en general. Sin duda, creo que eso que puntualizas, mi estimado maestro Fernando, el hacer el acercamiento de la propiedad intelectual, un acercamiento multidisciplinario y comenzar a permearlo en otras áreas y disciplinas, se vuelve fundamental y entender que no es una materia de abogados, o sea, no es una materia que nos inventamos los abogados, es una materia en la cual después nos subimos para darle la formalidad y protocolo, pero tenemos mucho que aprender del sector creativo, ¿no? Desde la innovación, desde la distintividad, desde todas estas bonitas formas que la gente está inventando para sobrevivir esta pandemia, Claro. creo que hay mucho que podríamos aprender los abogados. Y es increíble que hoy tengamos en el sistema educativo solamente en el libro de lo que antes era civismo, de quinto año de primaria, una sola página relacionada con derechos de autor. Una página. En todo el sistema formal educativo, en todo el programa de libros de texto gratuitos, una página en quinto año de primaria respecto de derechos de autor. No es posible, porque entonces no estamos sembrando en nuestra niñez esa cultura del respeto al derecho de los demás.
sin duda, maestro. Avanzando en las preguntas. En el ámbito de la propiedad dentro del TEMEC, ¿qué podría hacer nuestro país para incentivar que las personas emprendedoras materialicen nuevas formas de negocio en un mundo dominado por la globalización? Pues yo creo que hay que pensar global y actuar local, ¿no? O sea, sí entiendo la pregunta de decir yo quisiera salir y comerme el mundo, lo cual, la verdad, me entusiasma y aplaudo a todos aquellos que tienen esa intención, pero tenemos que empezar por casa, tenemos que eh, hacer procesos muy claros internamente para hacer procesos de innovación sólidos, consistentes y que nos permitan realmente la generación de activos intangibles. Una vez generando esos activos, es mucho más fácil participar en el concierto internacional. Y yo no voy a decir los nombres, pues, pero sí tenemos algunos clientes, uno de ellos que conocimos hace veintitantos años y en su momento, pues era un actor, digamos, relevante en el mercado nacional. Producía ciertos productos que eran bien conocidos en un nicho y en un sector industrial muy particular. Eh, Tuvimos años de consultoría, de asesoría, de acercamiento, no en lo personal, pero sí como despacho. Y hoy, la verdad es que tenemos a esta misma empresa comercializando en Europa, en Asia, uno de los actores principales a nivel mundial con sus productos y fue Premio Nacional de Innovación hace 4 o 5 años. Vaya, es un emprendedor, es una empresa, ya una empresa muy grande, que apostó a la innovación, que apostó a la protección, que apostó a participar de manera global, que apostó a que no fuera un gasto, sino que fuera una inversión de largo plazo y que hoy la verdad es que está viendo resultados y frutos. Así que a quien preguntaba de qué manera, no se generen el empeño, sigan innovando, sigan creando, sigan protegiendo, sigan generando activos intangibles y eso nos va a permitir ir poco a poco posicionándonos en los mercados globales. Hay muchos casos de éxito y esperamos en los siguientes años tener muchos más. Perfecto, maestro. Nos colocan esta pregunta que es un poquito técnica conforme a tu presentación. Emilio Zabaleta y Norman Hernández nos preguntan, ¿qué son las reducciones irrazonables? Bueno, lo que pasa es que hablan de reducciones irrazonables y les diría yo, y cuando mencionaba el tema, decía que es un tema muy polémico. Las patentes tienen un tiempo de vida de 20 años a partir de que se solicita. ¿Sí? Y está establecido y es un estándar prácticamente mundial. Todavía de pronto hay algún país desbalagado que tiene algún periodo diferente, pero digamos que a nivel mundial y prácticamente como regla son 20 años a partir de que se presenta. En Estados Unidos existen algunos mecanismos de compensación de la vigencia. Esa compensación de la vigencia es porque, vamos a suponer, este caso en particular. Nuestra contingencia obligó a que las autoridades que hacen los exámenes de la materia no pudieran hacer los exámenes y entonces en lugar de que se concediera en 3 años, se concedió en 4 años, por alguna razón específica. Entonces, en lugar de que se consideren los plazos que tendría que haberse concedido, se extienden más y por ende se le otorga al titular del derecho un año menos de derecho para explotar la patente, porque si yo tengo 20 años, si se tardan 3 en todo el proceso de registro de la invención o de concesión de la patente, pues me quedan a mí 17 para explotar el derecho. Si por alguna cuestión administrativa no imputable a mí y no imputable a la materia de la invención, ese proceso de concesión se retrasa 1 año o 2 años, a mí me reduce el tiempo en el cual yo tengo derecho para explotar esa invención. Entonces, esos son los plazos que se consideran reducciones irrazonables. Está muy pomposamente escrito, pero es la intención de hacer una compensación de una vigencia del derecho, más bien, para hacer una compensación de la vigencia del derecho de la patente
por algún acto administrativo no imputable al titular para que se le restituya, digamos, ese periodo, ¿no? Insisto que es muy polémico, porque normalmente quienes más demandan este tipo de compensaciones de vigencia, pues es industria farmacéutica, y siempre que hablamos de industria farmacéutica y acceso a medicamentos en contraprestación de salud pública, pues la cosa se pone muy ácida, muy complicada y de mucha discusión. Entonces, por eso es polémico, pero a eso se refieren con ese término en particular. Muchísimas gracias. Nos pregunta Jorge Vera. ¿Qué opinión tienes acerca de las facultades jurisdiccionales del INPI en tema de daños y perjuicios? Bueno, pues el tema es que no tiene, ¿no? Evidentemente, esta iniciativa en el cual le pretende otorgar al INPI algunas facultades en materia de daños y perjuicios, pues tendría que ir aderezada con muchas otras modificaciones a muchas otras leyes en las cuales eventualmente se le otorgaran facultades. Yo creo que el INPI es una autoridad administrativa y no tendría por qué tener esas facultades. Sin embargo, a mí sí me parece valioso el hecho de que hoy se esté pensando en que se pueda utilizar o digamos, ir por el camino civil sin agotar el proceso administrativo. Pero sí creo que el INPI hoy no las tiene y difícilmente creo que podrá tenerlas, puntualmente en materia de daños y perjuicios. Esta siguiente pregunta me gustó un montón porque es una de esas preguntas bonitas y de cariño. Adriana Blanco es una bibliotecaria en Zapopan, en una universidad. Nos deja hasta su correo y más tarde te lo comparto para no violar sus derechos personales de privacidad. Nos pide recomendar bibliografía. Quiere llevar bibliografía para su biblioteca en materia de derechos de autor, en materia de propiedad industrial, en materia de patentes. ¿Qué le podrías recomendar? Igual más tarde te paso el mail, pero ahorita de manera genérica para que también los otros asistentes puedan escuchar un par de recomendaciones de tu voz. Mira, no hay demasiada bibliografía en materia de propiedad industrial, desafortunadamente. Hay algunos libros muy interesantes del doctor Jalife, hay algunos libros interesantes del doctor Miguel Ángel Ortiz. De hecho, voy a echar ahorita un comercial. En el periodo en el cual fui presidente de la AMPI, se publicaron un par de libros de análisis de la legislación, tanto de propiedad industrial como de derechos de autor, que los pueden encontrar en Porrúa, compilados por el doctor Miguel Ángel Ortiz, pero pues también hay algunas otras compilaciones del licenciado Mariano Soní. Vaya, hay algunas referencias bibliográficas, aunque sí tendría que decirte que no hay demasiado generado en México. Sería interesante tener mucho más. Y de manera internacional, bueno, pues sí hay algunos tratados interesantes que van desde propiedad industrial tal cual, pasando por derechos de autor, hasta temas exhaustivos de licenciamiento, ¿no? Entonces, si quieres, me pasas los datos y ya me pongo en contacto con ella y podríamos buscar algunos temas y títulos que pudieran ser interesantes para que incorporara la biblioteca. Perfecto. Igual si me permites el comercial, justo con la Universidad de Semper, la universidad que dirige mi querida Janet Huerta, publicamos la Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual ya hace 3 años, ya hace un ratito, pero justo logramos la oportunidad de juntar a expertos en la materia. Está el doctor Martín Michaus, está el doctor Jalife Dager, está el doctor Rafael Pérez Miranda. Son textos que, como dices, a lo mejor nos hace mucho más falta en la biblioteca, ¿no? Así, por ejemplo, la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial tiene una colección de libros que son compilaciones no solamente de México, sino de toda la región latinoamericana, que eventualmente pueden ser interesantes. Entonces, bueno, sí hay, pero pues hay que buscarle un poco por ahí. Mi estimado Fernando, ya nos extendimos 27 minutos más allá de lo programado. Y no quiero ser abusivo con tu tiempo. Todavía quedaron un par de preguntas. Hay una mecánica que me gusta de pronto hacer con componentes de tu nivel, por supuesto, sin faltar el respeto a tu conocimiento ni la formalidad,
pero nos quedan pendientes 10 preguntas. ¿Podría lanzártelas a nivel de Flash? Te lanzo la pregunta y la respuesta más corta que nos puedas regalar para que no se queden sin atender. Va, Ya si vemos que hay a alguna ver, muy de fondo, te vamos. la paso después. Así como respuestas rápidas. Lo Perfecto. primero que te venga a la mente. Comienza la ronda Flash. ¿Considera que podría establecerse un buen binomio de preparación entre derecho sanitario y propiedad intelectual? Sí, sí, y no más si pudiera. Tiene que, Perfecto. tiene que existir. ¿Existe algún organismo internacional ante el cual se pueda litigar los derechos de autor? Litigar como tal, no. Existen algunos medios de solución de controversias. La propia OMPI puede ser un lugar en donde se pueda solucionar como una controversia, como ADR. Litigar como tal, no. Perfecto. ¿Se prevé que exista alguna regulación específica para el registro de aplicaciones móviles? Volvemos al tema de los programas de cómputo, etcétera. No desafortunadamente, pero sí creo que es un tema que todos quienes estamos involucrados en propiedad intelectual lo tenemos en el tintero y seguiremos luchando porque exista. De la misma manera que con programas de cómputo, el tema de aplicaciones móviles, que al final de la historia es razonablemente lo mismo. Perfecto. ¿Recomiendas algún software para el manejo de portafolios de derecho de propiedad intelectual o prefieres que se genere uno propio? Pues lo que pasa es que depende de cómo se quiere hacer la administración. Yo diría, si vas a empezar a administrar, prácticamente cualquiera de los software comerciales es muy útil. Hay alguno sueco que es muy bueno y muy reconocido, hay algunos americanos, hay inclusive algún software latinoamericano que pueden ser usados. Ahora, si tú ya tienes un desarrollo y quieres adaptarte a uno comercial, va a ser difícil. Entonces, yo diría, sí hay que pensarle un poco más, pero si vas a iniciar, yo creo que alguno de los software comerciales podría ser útil. Perfecto. ¿Podrías recomendar algún diplomado o clase en materia de propiedad industrial sobre nuevos modelos de negocio basados en tecnología como Marketplace? Eh, Tal como Marketplace, no tengo ninguno en mente. Sin embargo, sí te puedo decir que la AMPI, y supongo que ustedes también, Jaime, pero haré mi comercial, la AMPI tiene unas clínicas que se hacen año con año, en donde hablan de propiedad intelectual prácticamente de la manera más extensiva, dura prácticamente 3 meses, 2 veces a la semana, y ha lanzado en los últimos 2 años un seminario de temas selectos. Es probable que alguno de esos temas pudiera ser incorporado. Si quieres, pásame el dato, yo lo transmito a AMPI y buscamos la posibilidad de que se emita alguna clase o algo relacionado con este tema en particular en los temas selectos, ¿no? Perfecto. Reina Espinosa, igual si nos puedes dejar tu correo, porque aparte tiene una consulta muy particular y que creo que es más prudente mandártela en privado. Perfecto. Eh, me mata uno de tus ex colaboradores, Rodrigo Langarica, que te está mandando saludos desde hace 15 minutos y yo no le hago caso. Lo iba a dejar al final, pero ya también me lo puso en el chat. Rodrigo, Te gusto mando mucho. saludarte, aunque sea por este medio. Hace mucho que no nos vemos. Roberto Castañeda nos pregunta, ¿cuál es el panorama de la PI en México post-COVID-19? Pues mira, yo creo que es esperanzador. Estábamos muy entusiasmados y muy activos todos con este tema de la nueva ley. Con el COVID se paró. Digamos, desde el tema del punto de vista puramente legal, pues muy, muy esperanzador y con mucho entusiasmo de lo que vendrá y lo que tendremos que hacer. Y en el tema de innovación y desarrollo, pues yo esperaría que sea muy propositivo, insisto. Yo creo que las épocas de crisis son épocas de aprovechar para desarrollar. Me parece que hoy hay una importante conciencia de los empresarios industriales mexicanos de que tenemos que hacer cosas diferentes y eso de manera casi necesaria nos va a llevar a que pues tengamos que buscar crear, buscar innovar, buscar hacer otras cosas y yo lo único que les diría es, bien, sigamos por ese camino, no se olviden, proteja, porque si no protegemos, todo ese esfuerzo puede estar
siendo desperdiciado. Perfecto. ¿Es beneficioso hacer el abrogamiento de la ley para la creación de una nueva, conforme a lo que platicabas, maestro? Pues, pues, pues la verdad es difícil decir si es benéfico o no. La verdad es que ya tenía, imagínate, la ley se promulgó en el 91, luego en el 94 tuvo cambios y de ahí para acá ha tenido cambios en uno y en otro. Ahorita mismo veíamos, hay 9 iniciativas de reforma a la ley para A, B, C, D. La verdad es que no veíamos quienes estábamos cerca con malos ojos o no vemos con malos ojos una nueva ley, totalmente con un refresco, atendiendo a las necesidades actuales, hablando de tecnologías nuevas. Vaya, yo creo que no está mal, pues. O sea, no sé si hay manera de calificar qué hubiera sido lo mejor, pero en principio diría una nueva ley, yo no lo veo mal. Perfecto. ¿Cree que en caso de una nueva cambie el sistema del INPI en el tema de las sanciones? Perdón, no te escuché. En caso de que se llegara a tener una nueva, ¿cambiaría el sistema del INPI en tema de sanciones? Pues depende de cómo estemos, si se aprueba, sí, yo creo que sí va a haber un cambio y un cambio que va a ser para bien de los titulares de derechos, ¿no? La verdad es que eh, una de las materias que creo que hemos tenido como asignaturas pendientes es el tema del enforcement, del hacer valer los derechos de propiedad industrial en nuestro país. Ha sido una de las quejas recurrentes, no solamente de nosotros como practicantes de la propiedad intelectual, como abogados, quienes son abogados, quienes estamos relacionados, sino como titulares de los derechos tanto nacionales como extranjeros, que de pronto ven que hay un poco de complicaciones para hacer valer los derechos. Entonces, esta nueva ley pretende dar muchas más herramientas y armas para hacer valer los derechos y pues sí cambiará definitivamente el tema de la observancia. Perfecto. Fanny nos pregunta, Fanny García, en la reforma de 2018 de la ley de PI se incluyeron olores como marca. ¿Usted cree que en la siguiente reforma se pueda incluir sabores y marcas perceptibles por el tacto? Es la intención y es una de las temas que varios grupos gremiales en México están cabildeando con el Senado en esta nueva iniciativa para incorporar, ya no nada más hablar de olores y sabores, sino, y digo, sonoras, sino también las perceptibles por el tacto. Vaya, ya hablar de marcas no tradicionales en su más amplio espectro. Sé que la siguiente pregunta da para una charla por sí misma, pero tratar de acotarlo por ahora. Si se contempla la protección a la inteligencia artificial o al producto que deriven de ella, ¿cuál sería la respuesta más adecuada en materia de derechos de autor? Protegerla a la inteligencia artificial como un software, que es un código fuente, y en su caso, todo lo que genere como una obra derivada, o en aquellos casos como lo que está ocurriendo en China, el ya comenzar a otorgarle un poco de subjetivización a la inteligencia artificial y el desarrollo de sus obras. Vaya pregunta, ¿eh? Sí, yo creo que hay mucho por hacer con el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que sí tendrá que protegerse mediante código fuente, mediante el derecho de autor, porque es hoy el único elemento que tenemos. Sin embargo, el resultado, los productos obtenidos mediante inteligencia artificial, creo que sí podríamos intentar buscar protegerlos mediante algún esquema de invenciones. Lo decía yo en la plática, ¿hay alguna posibilidad de algunas pequeñas situaciones específicas que se puedan proteger mediante patentes? Y en el tema de inteligencia artificial, en el entendido de que no es puramente el software como tal, sino que tiene un resultado y una función práctica en el mundo real, creo que podríamos intentar buscar alguna interfase que nos permita protegernos solamente desde el punto de vista solamente del derecho de autor, sino también desde el punto de vista de invenciones. Perfecto, mi estimado Fernando Becerril, qué padrísimo el tener la oportunidad de escucharte en esta charla express, charla ágil, y pues me siento completamente privilegiado y honrado de saber que me permitieron moderar. Si bien tengo ahí la oportunidad de coordinar la columna de propiedad intelectual, de pronto el tener contacto con expertos y seres humanos de tu nivel, porque también, dicho sea de paso, en el gremio
se te conoce por la gran accesibilidad y por el factor humano que permeas en tu despacho y lo que permeas en las sesiones académicas. Entonces, pues para mí es un privilegio como chamaco imberbe y profano, experto en esta materia, el de pronto tener la oportunidad de hacerte llegar estas preguntas y coordinar a través de Foro Jurídico. Y pues no me queda más que agradecerte y pues por supuesto, si lo quieres hacer, si quieres compartir alguna red social o alguna página de internet en la cual te puedan encontrar. Sí, muchas gracias, Jaime. La verdad es que ha sido un verdadero placer. De pronto es catárgico, ¿no? Tocar algunos temas, por más que los ves todos los días, que los tienes más o menos presentes, que aparecen en los asuntos y en los expedientes que cada uno eventualmente manejamos, sí, sentarse y platicar y decirlo, insisto, se vuelve un tema casi hasta catárquico. Muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que la pasé muy bien. A Roberto Castañeda, a Rodrigo Langarica, gente que estuvieron presentes y que conozco, Eli, muchas gracias. Jaime, Janet, por la invitación. Y bueno, pues yo los dejo simplemente con la reflexión de que hagamos conciencia de que la propiedad intelectual es importante, no solamente desde el punto de vista legal, sino también económico. Trabajemos por ella, todos, cada quien desde nuestra trinchera. Y a mí me pueden encontrar, yo tengo Twitter, @ferbecerril, y bueno, la página del despacho es bcb.com.mx, ahí podremos apoyarlos para lo que requieran en materia de propiedad industrial o de cualquier otro de los servicios que ofrecemos. Será un verdadero placer sentarnos a conversar, a platicar, y si de paso les podemos ayudar, un gusto. Muchas gracias. Pues los agradecidos somos nosotros. Recordarles a los asistentes que esta charla estará disponible y se les enviará vía correo electrónico a través de los canales en los cuales se inscribieron al webinar. Asimismo que el extracto justo de este webinar que terminó siendo masterclass aparecerá en la próxima Son columna. casi 2 horas. Sí, no, claro. Me dijeron, ve cerrando 10:50, Jaime. La presentación iba cerrando 11 de la mañana y si cierro me cuelgan los 145 conectados y yo mismo me hago un harakiri, ¿no? Entonces lo importante era atender la charla y pues las preguntas se extendieron 11:40. Te agradezco infinitamente el tiempo. Muchas gracias a ti, Jaime. Pues ahí estamos en contacto a través de las redes, ya saben, de Foro Jurídico y de USEMPER, a través de los canales propios. Saben que me pueden encontrar como Abogado Digital MX y pues estoy seguro que estos espacios van a permanecer y pues dejarte abierta la invitación a futuros webinars. Gracias, muchísimas gracias nuevamente y pues a la orden para ir creando y haciendo más cosas. Cuenten conmigo. Excelente. Un gusto. Y a pues todos quienes nos acompañaron, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y por acompañarme en este breve recorrido de lo que estamos haciendo en México y de lo que es la propiedad industrial. Muchísimas gracias. Pues no me queda más que agradecer a todos los asistentes y recordarles que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Se despide de ustedes, Jaime Limón. Hasta luego. Hasta luego.